Bien, regresamos con Juan Carlos Matthews, profesor e investigador de la Universidad del Pacífico, para hablar sobre la apertura comercial y la actual política de Estado. Juan Carlos, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Juan José. Bien, bueno, el Perú en el último índice del Instituto Fraser aparece en el puesto 3 sobre 144 economías en apertura comercial, lo cual significa que estamos en la vanguardia, digamos, de estas políticas, ¿no? ¿Cuál es el papel que ha jugado esta apertura en el proceso de desarrollo económico de los últimos 20 años? Ahora, sin duda ha sido súper importante porque generalmente la apertura se relaciona a dos cosas. A lo que se vivió durante la etapa del primer quinquenio de Fujimori, donde se hicieron algunas reformas estructurales importantes para el país, y luego todo el proceso de decisión de esa apertura plasmada en los tratados de libre comercio, acuerdos de complementación económica o acuerdos de alcance parcial, que en la práctica el día de hoy significan 16 tratados y el 95% de lo que Perú exporta al mundo entra con países con los que se tiene un tratado y el 90% de lo que Perú importa. Entonces, hoy día, en realidad ese tema de la apertura comercial viene de la mano con un tema aún más importante que la apertura, que es el tema de competitividad. Y ahí es donde tenemos los desafíos. En realidad, si habláramos de más apertura, estarías pensando en bloques como Rusia, como India, con los cuales ya se está arrancando las primeras conversaciones apuntando a un TLC, pero falta el trabajo de mejora de la competitividad interna a todo nivel, ¿no? Donde hay progresos importantes que también se ven en los rankings de competitividad, pero hay áreas de rezago clarísimas en educación, salud, infraestructura, ¿no? Te iba justo a preguntar sobre eso. Muchos sostienen que la apertura sin haber preparado la cancha previa, digamos, calidad institucional, capital humano, infraestructura, puertos, aeropuertos, carreteras, lo que hace finalmente es destruir la poca competitividad de la industria local. En el caso peruano, de alguna manera vimos eso en los comienzos de los 90, pero la industria peruana supo salir adelante y ¿cómo ves tú el panorama respecto a eso? Yo en realidad siempre he creído, a pesar de que suene duro, que este país funciona a presión y por lo tanto sí valió la idea que se haya abierto la economía y en paralelo, muy lento a mi gusto, pero de todas maneras acompañando ese proceso, el avance en materia de competitividad. Ojalá hubiera ido más rápido, pero creo que si no hubiera habido la apertura, el país y las propias empresas no se hubieran visto forzadas a mejorar a la fuerza sus estándares de competitividad. Y eso es lo que has visto, digamos. Entonces, el gobierno mismo o los gobiernos se han visto decididos a abrir licitaciones y concesiones para las privatizaciones de puertos, aeropuertos, en algunos casos bien hechas, en algunos otros casos dejando, o sea, vendiendo la carne y ganándonos con el hueso y por lo tanto haciendo más complicadas las licitaciones posteriores. Pero creo que en el balance ha sido positivo el que se haya dado de esa manera las cosas en el Perú, ¿no? ¿Y cuáles crees que han sido los principales canales de beneficio para los peruanos? ¿Han sido los precios o ha sido la transferencia de conocimiento y de tecnología? ¿Cuál crees que ha sido el canal más importante? Ahí lo podríamos mirar por sectores y por industrias. En términos generales ha habido un beneficio en precios sin duda y el propio consumidor es el que se ve claramente beneficiado en el país. Pero también transferencia tecnológica en varias industrias donde tal vez lo que en mi opinión ha faltado un poquito es el estímulo a los joint ventures, que se ha dado por iniciativa propia del sector privado, pero no porque el Estado haya generado algunos estímulos particulares que hagan que si tú eres un inversionista español, en lugar de venir a invertir, te sientas mucho más atraído a un joint venture. Y vía el joint venture, si mañana te vas, habrá quedado una transferencia para la parte local. Que eso es lo que hacen países como Arabia Saudita, como lo hizo Irlanda en los 80, etcétera, etcétera. Entonces, sí creo que han habido cosas que en el camino uno se da cuenta que podría haberlas hecho mejor, pero sí ha habido esa transferencia tecnológica y sí lo ves en el desarrollo en telecomunicaciones, en industria hotelera, en servicios turísticos, en agroindustria, en pesca para consumo no directo, en maderas. Es un crecimiento importante, ¿no? Hoy nuestro arancel promedio es cercano al 1.5, sí, ¿verdad? Está en 1.3, creo, una cosa está así. 1.35. 1.35. Sí, algunos analistas preguntan por qué no de una vez bajarlo unilateralmente a cero y dar una señal clara de transparencia absoluta en cuanto a apertura comercial. Claro, es válido el planteamiento, pero si te pones de cara a los países con los cuales todavía no se ha negociado un TLC, como Rusia o como India, tendrías poco por ofrecerle en esa mesa. Obviamente una negociación de TLC no solamente es el tema arancelario, viene la mesa de inversiones, propiedad intelectual, obstáculos al comercio, pero en la mesa
comercial no tendrías que ofrecerle, porque ya tendrías en cero, porque lo habría bajado unilateralmente. O sea, te resta un poco poder de negociación frente a los pocos países con los cuales no se tiene un TLC. Si bien valió la cifra que te dije hace un rato, 95% de exportaciones, uno diría, bueno, entonces no es muy relevante Rusia e India, pero obviamente Rusia e India pesan poco hoy. Si tuviéramos un TLC, probablemente... Van a ser países de mucha importancia en 20 años, ¿no? Exactamente. Y hoy mismo tienes el índice per cápita de millonarios más alto del mundo en Rusia, cosa impensable. ¿Cuál es el arancel promedio de los países desarrollados, de la OCDE? Sí, hay varios países que están en estándares parecidos a los que tiene Perú el día de hoy. O sea, ya no estamos muy diferentes. Antes la diferencia era brutal con respecto a ellos, ¿no? Pero nuevamente lo que marca la diferencia entre esas economías y la nuestra está vinculado a los estándares de tecnología. Claro. Tecnologías, ciencia y tecnología, innovación, los temas educativos, donde nos sorprendemos cuando vemos las comparaciones porque estamos absolutamente rezagados, ¿no? Y frente al promedio latinoamericano, imagino que ahí sí somos de alguna manera la vedette. Sí, pero aún en estos temas que mencionamos como educación, sí estamos en cola. O sea, Perú, duda, Bolivia, sin duda, segundos en calidad educativa de abajo. Exacto. Entonces, y si te pones a ver, no hay ningún país en el mundo que haya tenido desarrollo sostenido sin que haya habido una apuesta en una reforma educativa poderosa, ¿no? Entonces, ahí es donde todavía no veo decisiones importantes. Y acordémonos que estamos en el año 2 del gobierno, que me parece el año clave para emprender reformas. Para empezar reformas, ¿no? Exacto, porque si nos acercamos al cuarto o quinto ya la cosa es complicada, ¿no? Ahora, grandes personas, grandes analistas dicen que el Perú lo que tiene es que integrar ahora el TLC hacia adentro, ¿no? La propuesta de Hernando de Soto y tantos otros. ¿Cómo vamos en ese camino? ¿Estamos integrando a los peruanos, digamos, las regiones, a los productores de papa, a los productores de quinoa? Hay avances sin duda y tienes 3 niveles. Yo diría que hay un primer nivel bien supra que tiene que ver con el acuerdo nacional, ¿no? Son principios bastante generales. Tienes luego el foro que es el Consejo Nacional de Competitividad, que creo que acertadamente ese gobierno lo ha potenciado, ha puesto profesionales de primer nivel que están llevando la batuta en este tema en cada uno de los 7 lineamientos estratégicos básicos. Y en materia de comercio exterior se tiene el Plan Estratégico Nacional Exportador 2003-2013 que ahora se está proyectando para 20 años hacia adelante. Y ahí no es un tema de ejercicio teórico, o sea, se juntó el sector público y privado al estilo Corea, Taiwán, Singapur, Irlanda del 87 y se definieron 1.215 medidas y cerca del 75% se ha implementado. Y esa implementación me refiero a medidas tan simples como el seguro para la pyme exportadora, el exporta fácil, los procesos de descentralización productiva, la conformación de consorcios regionales. O sea, hay cosas absolutamente concretas que te las podría mostrar en números donde evidencian un progreso. Obviamente, hay 2 maneras siempre de ver las cosas, o cuánto se ha avanzado o cuánto falta por hacer. Lo que creo que sí juega a favor es que Perú por primera vez en abril del 2013 va a ser la sede del lanzamiento del ranking mundial de competitividad y eso está forzando a que los temas de competitividad se prioricen en este poquito tramo que queda de acá hasta abril, ¿no? ¿Cuál es, en tu opinión, la agenda que el Perú tiene para justamente mejorar su competitividad? Yo creo que sí se está trabajando en los temas de facilitación de comercio, de simplificación administrativa. Recordemos que el 60% de las barreras siguen existiendo en el ámbito municipal. Sigue siendo complicado crear una empresa, sigue siendo complicado matar una empresa, mucho más que en países vecinos, y ahí tenemos también un rezago a pesar de los progresos. Pero creo que hay avances ahí, la ventanilla única de comercio exterior, el despacho anticipado. Son áreas donde Perú sí ha tenido avances que creo que podrían fortalecerse en este lapso corto de acá hasta abril, ¿no? Estaba viendo los indicadores relevantes para el desarrollo industrial peruano del Foro Económico Mundial y nos encontramos, pues como tú bien sabes, en el puesto 138 de calidad educativa, pero nos encontramos en el 111 en infraestructura portuaria, en 103 en capacidad para innovar. Hay varios factores claves y críticos en los cuales estamos en la cola no de América Latina, sino del mundo, ¿no? Exacto, ahí tocas el punto crítico porque en realidad, si bien Perú viene un ejercicio de crecimiento largo, no es sostenible si estas reformas no se emprenden y se emprenden ya. Entonces, ahí tenemos un desafío que es urgente. Eso lo avisoran casi todos los analistas que por lo menos han pasado por este canal. Primera pregunta, o a la primera persona que se lo pregunto es ¿cuántos años más crees tú que podemos seguir creciendo al 6% teniendo presente estas limitaciones tan evidentes, ¿no? Sí, digamos, si me hablaras de proyección con esas condiciones, yo no te daría más de 2 o 3 años. Pero yo sí creo que esa mesa del Consejo de Competitividad o las mesas que conforman el Consejo de Competitividad, los esfuerzos del plan exportador, están apuntando a eso.
Ampliar la mecha. Exacto. Y eso creo que haría que no solamente se estire, sino que lo haga sostenible en el tiempo, que es lo que se quiere en el Ahora, país, lamentablemente hay ciertas variables que no solo van a tomar mucho tiempo en cambiar, sino que se requieren de consensos políticos muy amplios, como por ejemplo lo que es calidad institucional, ¿no? Estaba viendo por acá, en independencia del Poder Judicial estamos en el puesto 125. Exacto. Y para eso requiere pues de un consenso amplio, ¿no? Por supuesto, y de cara a un inversionista, ponte a ver, le puedes mostrar toda la parte bonita, las condiciones, el potencial, la agroindustria, la pesca, etcétera, etcétera, y luego le tendrías que decir altos niveles de corrupción, desconfianza del Poder Judicial, con lo cual un suizo se va corriendo. Entonces, yo lo que creo es que además existe el problema de que los gobiernos también miran su horizonte corto, ¿no? Y tendría que haber un desprendimiento, porque obviamente son esfuerzos importantes que dan resultados de repente en el gobierno que viene o el que viene después. Entonces tendría que también venderse resultados de corto plazo para entender que los gobernantes también tienen que tener resultados que mostrar. Muy bien. Te agradezco mucho, Juan Carlos, tu presencia en el programa. Un gusto, Juan José. Gracias. Bien, vamos a una pausa final y regresamos.